Repasemos el tema número 5 referido a las funciones y gráficas. Como un primer ejemplo vemos que si la función f de t es 1 sobre raíz de t menos 1 y nos pide hallar f de a sobre a más 1. A ver, analicemos este ejercicio. Lo que vamos a hacer a continuación es que si nos pide hallar f de a sobre a más 1, este valor, esta expresión yo tengo que reemplazar en todas las t's que hay acá. A ver, ¿cuál es la idea de esto? Antes de comenzar, si yo tengo una función f de x, por ejemplo, x cuadrado más 2x más 1, y me dice hallar f de 0, ¿qué significa f de 0? Que a todas las x que hay aquí le voy a poner ¿qué valor? 0. Entonces va a ser a todas las x 0 y esto nos da 1. Lo mismo que pasaría si nos pide f de menos 1. Entonces si nos pide f de menos 1, a todas las x que ve aquí le voy a poner el valor de menos 1. Ahí tenemos eso y hallamos su valor. Aquí fíjense, negativo al cuadrado me da positivo, más por menos da menos 2 y más 1 y esto nos da 0. Bueno, si mantenemos esa idea, ahora sí vamos a entender mejor esto, que si yo tengo este f de t y me pide hallar f de a sobre a más 1, pues en todas las t's que yo vea aquí voy a colocar esto. Entonces vamos a hacer eso. Miren, 1 sobre raíz, y en vez de esta t, ¿qué voy a colocar? Pues esto. Entonces va a ser a sobre a más 1 menos 1. Muy bien, vamos a continuar. No se olviden que esto no es una ecuación, es una expresión. Entonces vamos a colocar aquí 1. ¿Y qué haríamos dentro del paréntesis? Lo que podemos hacer es sacar el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo entre esto y esto, pues es a más 1. A más 1 entre a más 1 a 1, por lo de arriba que es a, nos da a, signo menos. A más 1 entre 1 por 1, a más 1. Este también es un error bien común. Fíjense qué error he cometido aquí. Que copio este signo menos y digo a más 1 entre 1 por 1, a más 1, pero fundamental el uso de los paréntesis, ahí tiene que entrar un paréntesis, porque este menos le tiene que afectar a los dos, si no, ya está mal. Continuamos, voy a colocar aquí 1 sobre, y la raíz, ahí está. Fíjense que aquí en el numerador coloco a, y cuando hay un menos delante de un paréntesis, cambian de signo ambos, entonces va a ser menos a y menos 1, sobre a más 1, ahí está, y aquí va a ser 1 sobre, y fíjense que aquí a menos a se simplifica y nos queda menos 1 sobre a más 1, ahí está. Ahora, para terminar el ejercicio, ya estamos terminando, la idea sería la siguiente, fíjense. Esta raíz separaríamos para el numerador y el denominador. Entonces aquí sería raíz de menos 1 y aquí raíz de a más 1. Pero como bien sabemos, no hay raíz cuadrada de números negativos en los reales. Entonces, raíz cuadrada de menos 1 no hay en los reales. Entonces, para poder esa dificultad, para ya no tener esa dificultad, ¿qué podemos hacer? Fíjense algo práctico. Este menos que está aquí, acompañando al 1, podemos llevarlo al denominador. Entonces, si hacemos eso, va a ser, arriba queda 1, y el menos lo llevo al denominador. Entonces, siempre usando paréntesis. Lo único que he hecho, fíjense, este menos ha venido aquí, pero usando paréntesis. Y ahora sí la raíz puedo separar. Entonces, aquí va a ser 1 sobre raíz de 1 sobre raíz de menos paréntesis a más 1. Ya estamos terminando. Y haciendo medios con medios y extremos con extremos, fíjense, los medios van abajo, que sería raíz de 1, y raíz de 1 da 1. Y los extremos, que es este y este, van arriba, y arriba me quedaría raíz de menos a más 1. Como el denominador es 1, ya no se toma en cuenta, y simplemente me va a quedar menos a más 1, siendo esa la respuesta final. Ahora repasemos un poco lo que son la composición de funciones. ¿Qué es la composición de funciones? Si nosotros tenemos dos funciones, cualesquiera, en este caso f de x y g de x, entonces fíjense, f de x es menos x cuadrado más 3x menos 2 y g de x es menos x más 1, vamos a decir que este símbolo
O justamente es el símbolo de la composición de funciones. Y esto se lee G compuesta en F. ¿Qué significa esta G compuesta en F? Significa que esta G, que es la segunda función, esta G prácticamente estaría entrando a la primera función. Significa que esta G de X va a entrar a la F de X. Entonces significa que esta G de X, como les decía, entra a la F de X. Entonces esto significaría G compuesta en F. ¿Qué significa esto de decir que la G se entra a la F? Significa que en todas las X que yo vea de esta F de X, de cuenta de todas estas X, le voy a poner el valor de G de X. Y al revés, F compuesta en G significa que la F más bien se entra a la G. ¿Qué significa? Que esta F se entra a la G y entonces esto significaría F compuesta en G. ¿Qué significa? Que en todas las X que yo vea de la G, esta F de X se va a entrar acá. Entonces, a ver, veamos un poquito. Vamos a sacar qué es G compuesta en F. Ya hemos dicho que la G se entra a la F, entonces copio este menos y en vez de esta X voy a colocar el valor de G de X, que es menos X más 1 al cuadrado, más 3. En vez de esta X lo mismo, voy a colocar el G de X, menos 3X más 1 y menos 2. Y por otra parte, vamos a sacar aquí también qué es F compuesta en G. Pero primero desarrollemos G compuesta en F. Entonces miren, G compuesta en F va a ser, copio este menos, y este es un binomio al cuadrado. Cuando uno es negativo y el otro es positivo, va a ser el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. Y aquí puedo hacer la distributividad, multiplico. Entonces miren, 3 por menos 3, menos 9, 3 por 1 me da 3, y aquí menos 2. Y continuamos, G compuesta en F, este menos le cambia a todo lo que está dentro del paréntesis de signo, entonces va a ser menos X cuadrado, más 2X menos 1, menos 9X menos 3, menos 2. Y para terminar, vamos a ver los términos semejantes. Este X cuadrado simplemente copio. Y miren, 2X menos 9X me da menos 7X. Y menos 1 menos 3 me da menos 4, menos 2 me da menos 6. Entonces esa había sido G compuesta en F. Ahora sí revisemos qué es F compuesta en G. Entonces habíamos dicho que la principal es G y que la F se entra a la G. Entonces copio este signo menos y en vez de esta X coloco todo lo que es F de X, siempre usando paréntesis. Entonces va a ser menos X cuadrado más 3X menos 2 y copio este más 1. Entonces esto es centrado a la X de aquí. Bien, continuamos. Cuando hay un menos delante de un paréntesis, cambian de signo. Ahí está. Y para terminar, vamos ordenando y haciendo términos semejantes. 2 más 1 nos da 3 y esta había sido F compuesta en G. Fíjense que G compuesta en F y F compuesta en G no son iguales. Salvo algunos casos especiales como cuando las funciones son iguales. Bien, vamos a revisar otro ejemplo. Veamos este siguiente ejemplo. Determinar X si F de X es 1 sobre X y G de X es X sobre X más 1. Sabiendo que, fíjense aquí me dice, leyendo esto correctamente, que G de X compuesta en F de menos X es 2. ¿Cómo hacemos el ejercicio? Vamos a ir por partes. Primero, para hacer esta composición de funciones, G de X ya tengo, G de X está aquí, pero lo que no tengo por el momento es F de menos X. Sí F de X, pero no F de menos X. Entonces, primero vamos a calcular qué es F de menos X. Ahí está. ¿Qué es F de menos X? Como ya habíamos explicado, es que en el F de X a todas las X que vea le voy a poner menos X. Entonces copio el 1 sobre y en vez de la X coloco este menos X. Pasando este menos al medio va a ser menos 1 sobre X. Una vez que tengo F de menos X, ahora sí voy a sacar la composición de funciones. ¿Cómo? Significa que esta G va a entrarse al F de menos X. Entonces, esta es la función que domina y la G de X va a entrarse acá.
Entonces copio, miren, ya voy a sacar f de menos x y, bueno, composición de g de x en f de menos x, y ahora sí vamos colocando. Miren, copio este menos, copio el 1, y en vez de esta x voy a colocar el g de x que va a entrar a la x. Entonces, en vez de este x coloco esto, y va a ser x sobre x más 1. Pero el ejercicio nos dice que esta composición, ¿cuánto vale? 2. Entonces voy a colocar igual a 2. Basta simplemente resolver esta ecuación y pues ya tenemos el valor de x. ¿Cómo vamos a hacer eso? Veamos. Primero que podemos agarrar en esta parte y hacer medios con medios y extremos con extremos. Entonces, recordando que los medios van abajo, la x vendría abajo, los extremos van arriba, x más 1, igual a 2. Continuemos. ¿Qué más podemos hacer? Esta x que está dividiendo puede subir a multiplicar, pasa a multiplicar al otro lado y aquí me queda menos x, paréntesis, más 1. ¿Por qué? Recordamos que este menos le tiene que afectar a los dos términos de arriba. Y al otro lado nos queda 2x. Ahora, cuando hay un signo menos delante de un paréntesis, todos cambian de signo los que están adentro. Y para despejar la x de ahí, esa es una ecuación de primer grado. Fíjense que las x las lleva a un lado. Entonces este que está con menos x pasa con más al otro lado. Aquí copio el menos 1, este de aquí. Igual, y a este lado va a pasar esta x con más. Entonces 2x más x me da 3x. Y para despejar la x de ahí, ¿cuál vas a dividir? Pues vas a dividir este 3. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Con lo cual x va a ser menos 1 tercio. Este 3 ha pasado al otro lado. Y la respuesta de x es esta. Veamos un siguiente ejemplo. En este caso tengo tres funciones, f de x, g de x, h de x, y me dice determinar x sabiendo que f de g de h vale menos 4. Ahora fíjense aquí qué interpretación tendríamos de esto. Que h de x está dentro de g de x y que g de h de x está dentro de f de la f. Entonces esto es lo mismo también, podríamos haber mostrado este ejercicio de esta forma. Miren, es absolutamente lo mismo, porque aquí la h se encuentra dentro de la g y esta composición de funciones se encuentra dentro de la f. Entonces esto es otra forma de mostrar aquello. ¿Cómo hacemos? Vamos a ir de adentro hacia afuera. Primero vamos a determinar esto de aquí y vamos a decir qué es g de h de x. Para sacar qué es g de h de x, vamos a ver que aquí la h, la función h, se encuentra dentro de la g. Entonces esto significa que esta h se entra a la g. A todas las x que vea la g voy a meter el h de x. Entonces voy copiando, miren, menos, y en vez de esta h coloco, en vez de esta x, perdón, coloco lo que es h de x, que va a ser 1 sobre x, y copio este menos 1. Haciendo un poco las operaciones, fíjense, el mínimo común múltiplo es x, esto entre esto por esto me da menos 1, menos esto entre esto por esto me da x, y esto había sido g de h de x. Y ahora recién vamos a determinar lo que es f de g de h de x. Ahí está. ¿Cuál está dentro de cuál? Todo esto, g de h de x, está dentro de la f. Entonces, ¿qué significa? Que la letra que manda es esta f de x, y a las x que ve aquí le voy a colocar esto, que es g de h. G de h, esto va a entrar acá. Entonces, en vez de esta x, coloco esto, paréntesis, menos 1, sobre x, al cuadrado, menos 4. Pero dice que f de g de h, ¿cuánto vale? Menos 4. Entonces vamos a colocar aquí, igual a menos 4. Resolvemos esta ecuación de segundo grado y ya la respuesta está dada. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación de segundo grado? Fíjense que este cuadrado se va a separar para el numerador y el denominador. Y en el numerador va a resultar menos 1 menos x al cuadrado. Y abajo va a resultar x al cuadrado. ¿Qué hago aquí? Fíjense, este 4 que está con negativo,
puedo pasarlo al otro lado con positivo. Entonces va a ser menos 4 más 4 me da 0. ¿Cómo resolvemos a partir de ahí? Veamos. Este x cuadrado que está dividiendo sube a multiplicar. Aquí voy a copiar esto. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Fíjense, este x cuadrado pasa a multiplicar. X cuadrado por 0 nos da simplemente 0. Aquí hay muchas formas de resolver esto. Fíjense, simplemente una de ellas podría ser desarrollar el binomio, el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, y ya está. Pero también otra forma, no se olviden que al cuadrado es decir que existen dos paréntesis iguales. Es eso. Ahí está, al cuadrado son dos que están multiplicándose iguales. Y para terminar el ejercicio, cada uno de estos paréntesis, como ya está como por, puede igualar a 0. Entonces, si igualo el primer paréntesis a 0, me da esto. Y para despejar la x, ¿qué hacemos? Copio el menos 1 y esta x que está con negativo pasa al otro lado con positivo, con lo cual x vale menos 1. El otro ya no hay necesidad porque es el mismo paréntesis, entonces saldría la misma respuesta, con lo cual el ejercicio ha terminado. Veamos un último ejemplo. Nos dice, si f de x es a x menos b y se sabe que f de 2 vale 1 y f de 3 vale 4, determinar a y b. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Fíjense, simplemente interpretar lo que dice aquí, que f de 2 vale 1. No nos olvidemos que la función principal es esta, f de x. ¿Qué significa f de 2? Ya habíamos hablado sobre esto, que a las x que ve aquí le voy a poner ¿qué valor? El valor de 2. Entonces vamos a decir que f de 2 es a, y en vez de x vamos a colocar el valor justamente de 2, menos b. ¿Y cuánto dice que vale este f de 2? Vale 1, es 1. Entonces igual a 1. Y si vemos aquí tenemos una primera ecuación, que si la ordenamos un poquito va a ser 2a menos b igual a 1. Lo mismo vamos a hacer ahora, nos dice que f de 3 vale 4. Entonces aquí voy a colocar f de 3. ¿Qué significa f de 3? Que a las x que ve aquí le voy a poner el valor justamente de 3. Entonces copio esta a, en vez de cuenta de la x voy a poner el 3 y menos b. ¿Y esto cuánto dice que vale? ¿Es igual a cuánto? A 4. Entonces ahí ya tenemos otra ecuación, que si también la ordenamos un poco, va a resultar, en vez de colocar a3, 3a menos b igual a 4. Esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2, y vamos a resolver el sistema. Entonces hacemos el sistema de ecuaciones, y 3a menos b igual a 4. Les recomiendo repasar un poco el tema de sistemas de ecuaciones. A ver qué vamos a hacer aquí. Podemos miembro a miembro multiplicar por menos 1 para que cambie de signo. Entonces este se vuelve menos 2a más b. Este también cambia de signo. Y aquí 3a menos b igual a 4. Y fíjense que ahí está la reducción. Entonces menos 2a más 3a me da a. Y menos 1 más 4 me da 3. Teniendo el valor ya de a, puedo reemplazar este valor para sacar el valor de b. ¿En qué ecuación? Puede ser en la 1. Entonces, si reemplazamos en la ecuación 1, digo 2, en vez de a, le coloco su valor que es 3, menos b igual a 1. 2 por 3 me da 6, igual a 1. ¿Cómo despejamos b? Entonces copio aquí b y este 6 puede venir con menos aquí. 1 menos 6 da menos 5. Y para que este no sea negativo, miembro a miembro multiplicamos por menos 1. Cambia de signo y también cambia de signo este otro. Bueno, esos son los valores de a y b que nos pedía el ejercicio. ¿Qué pasaba si nos pedía cuál es la función original? La función original estaba dada por esto. Entonces, lo único que hago es reemplazar el valor. En vez de a le pongo 3x y en vez de b le colocamos 5. Con lo cual, esa había sido la función original. Les recomiendo repasar los ejercicios del libro de este tema de funciones y gráficas, donde van a encontrar también ejercicios de este estilo, pero con más variables a, b, c. Entonces la idea es la misma, pero se formaría un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Hasta la próxima.